De lejos parecería una estapelia, pero no lo es. Esta belleza la llaman planta de pepinillos, planta lápiz. Esta es una Cleinia stapeliformis. Cleinia es en homenaje al botánico Jacob Theodor Klein. Es alemán del siglo XVIII y stapeliformis se deriva del género Stapelia, y eso es porque hay una similitud de la forma de los tallos entre la estapelia y esta belleza. Pero como digo, esta no es una estapelia, y de ahí deriva el nombre, Cleinia stapeliformis. Amigos, bienvenidos al canal. Hoy quiero mostrarles esta hermosa planta. Como les comentaba, esta es una belleza. Necesita mucha luz brillante, pero indirecto. Así que tenemos que tener cuidado de ponerla a la luz directa del sol. Si lo vamos a hacer en la tarde, porque eso puede ocasionar un problema con ella. Quemaduras. Se puede tener en interior, pero aquí hay un problema porque si no recibe la luz adecuada, pues no va a tener estos colores, ni su crecimiento va a ser saludable debido a la necesidad de la luz. Debido a que esta pues almacena agua adentro, entonces resiste la sequía. Así que podemos darnos un poco de descanso con respecto al riego, qué tanto vamos a regar, y de hecho ahí tenemos que tener cuidado porque podríamos ocasionar pudrición de raíz, así que tenemos que tener cuidado. Entonces, al momento de regar, tenemos que esperar que haya un periodo mejor dicho, tenemos que esperar que el sustrato esté seco entre riegos. De hecho, como en otras plantas, pues el sustrato está seco y podemos esperar un tiempo más para volver a regar. Esta lleva bastante tiempo que no riego y pues su estado está muy bien. Muy bien. Entonces el riego moderado. Sustrato pues tiene que ser drenante. Podríamos utilizar el de cactus, para cactus y suculentas. Yo utilizo pues con mucha materia orgánica y pues todo el proceso se da sin ningún problema. No nos va a tolerar heladas, entonces en ese proceso tendríamos que resguardarla para que no tenga complicaciones. Si la vamos a fertilizar, sería en primavera-verano y pues utilizaríamos un fertilizante para cactus y suculentas. Esta planta tiende a ser muy resistente a las plagas, pero puede ser atacada por la cochinilla, y les menciono, este ya no sería plaga, este sería un problema por el exceso de riego y ya nos llevaría a la pudrición de raíces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es de Sudáfrica. Nos va a florecer en primavera-verano. Esta pues no me ha florecido y realmente espero pues en un futuro no muy lejano Dios me conceda ver su floración, porque me imagino no, ha de ser espectacular debido a los tonos de color verde que tiene esta belleza. Su crecimiento es lento, así que eso lo tenemos que tener mucho en consideración, de no desesperarnos por ver que no avanza.
No es cactus y es pariente de los senéceos. Entonces, así es esta belleza. Esto es algo bastante interesante porque se ven unas protuberancias, estas de aquí. Y aparentemente de lejos podrían ser espinas, pero no, son sus hojas. Y la cuestión es que no son blanditas, no hacen daño. Pero de lejos pues podríamos caer en ese problema de confundirla con un cactus o con una estapelia, con una huernia, creo yo. Pero no, son hojas, no espinas. Las flores tendrían de ser naranja a rojizas. Como les digo, pues yo no he tenido la dicha. Dios primero, más adelante, para poder disfrutar, porque imagínense lo rojizo o naranja con este color. Se ha de ver espectacular. Y pues si en alguna oportunidad, y si, mejor dicho, si se nos presenta la oportunidad de poder conseguir esta planta, o si ya la tenemos, pues tengamos en cuenta lo que les menciono de que su crecimiento es lento. Porque si no tenemos paciencia y queremos ver resultados, pues nos vamos a desesperar. Aunque creo que con esta planta no hay necesidad de esperar algún avance, un crecimiento grande, porque con lo poco se ve muy hermosa. Así como aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el tono verde, como está creciendo, de hecho aquí está donde está avanzando su crecimiento, aquí. El tono de verde es más claro que aquí. Y estos que son más, que llevan más tiempo, pues el tono es más oscuro. Entonces son como 3 tonalidades de verde. Y pues debido a eso, pues creo que no amerita que nos llegásemos a desesperar tanto para ver algún resultado de flor o algo. Si tenemos la oportunidad de apreciar estos tonos de verde con unos cuantos tallos, pues así como esta maceta, realmente podemos disfrutar esta belleza en nuestras casas. Entonces, gracias, muchas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Y es que si se dan cuenta, sí parece cactus. De lejos.